¿Qué tal? Buenos días. Este, ¿tú vas a llevar la mesa, Ezequiel? ¿Quién va a llevar la mesa? Yo soy expositor. ¿Perdón? Yo soy expositor. Ah, ok. Es que yo soy el que sigue. Entonces nada más quería preguntar cómo vamos a entrar. Mucho gusto, Ezequiel. Igualmente encantado, Ignacio. Hola, muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Carol Ramírez. Yo voy a estar coordinando la mesa en la mañana de hoy. Entonces, pues para efectos de organización, como está en la programación, arrancamos con Octavio Calderón Zurita, Ideal y Enajenación de la Política. Él está con nosotros, nos está acompañando. Ok, gracias. Pasamos con un contenido simbólico de la democracia, el caso de la República de Siena, Luis Ignacio Arbezú. Y, Sí, Carol, aquí estoy. sí, perfecto. De la cultura política al imaginario social, nuevas claves para su estudio, César Cancino. Bueno, ya veremos si nos acompaña. Los patrimonios en los imaginarios, política ciudadana de Estado, Luis Alfonso Rodríguez Carrero. Y cerramos la mesa el día de hoy con imaginarios y conformación de identidades políticas, apreciaciones sobre la política argentina, de Ezequiel Berlocchi. ¿Qué tal? ¿Cómo Creo le que va? nos ¿Qué está tal, Carol? acompañando. Bueno, pues muy buenos días para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hace un frío terrible acá en Bogotá, está helando, entonces disculparán mi cara de helaje, pero está haciendo muchísimo frío por estos lados, pero espero que ustedes estén muy bien. Yo creo que vamos a dar un minuto más y estamos arrancando sobre las 8 y un minuto. Entonces, pues bienvenidos. Octavio, ¿tú nos puedes regalar, por favor, prueba de sonido? Creo que no, todavía no lo tengo incluso acá. No se ha unido. No vamos a dar espera de unos 5 minutos a Octavio, a ver si se une.
y si no les propongo pues continuar con Luis Ignacio Sí, perfecto. y pasar al final a Octavio. Ah, creo que Octavio ya se está incorporando. Octavio, tú ya estás acá en la sala. Es que me aparece entre los asistentes, pero no, me aparece como en sala 1. Sí, bueno, buenos días, perdón. Sí, efectivamente, ya estoy aquí, pero ¿sí me escuchan? Sí, Gracias, gracias. Mm, no sé si me voy, yo inicio, ¿verdad? La mesa. Estás muteada, Carol. Perdón, muchas gracias, sí, señor Octavio, tu inicios. Entonces, pues bueno, mientras Octavio termina como de llegar a nuestra sala, pues yo quiero darles un saludo de bienvenida en nombre de la mesa del grupo de trabajo de política. Este grupo de trabajo fue creado hace 3 años en el marco del segundo workshop que se llevó a cabo en la Ciudad de Chile. Es un grupo que se ha venido fortaleciendo, que está creciendo y obviamente pues queda la invitación a todos los interesados a participar en él. En la página principal de la RID están los contactos de las que actualmente somos las dos coordinadoras, la doctora María Lili Maric y Carol Fernanda Ramírez, que soy, pues es quien les habla. Y pues bienvenidos también a nuestro tercer día de workshop. Han sido días intensos, muchas mesas, bastantes voces con trabajos muy interesantes que se han estado compartiendo. Obviamente la invitación también es a que puedan pasarse por las otras mesas. Ahorita a las 10 de la mañana tenemos una de nuestras conferencias centrales, entonces también muy invitados a ser parte de ella. Como les venía comentando, ya que Octavio se unió, vamos a arrancar con Ideal y Enajenación de la Política de Octavio Calderón. Continuaremos con la presentación de un contenido simbólico de la democracia, el caso de la República de Siena de Luis Ignacio Arbezú. Pasamos de la cultura política al imaginario social, nuevas claves para su estudio, César Cancino. Los patrimonios en los imaginarios, política ciudadana y Estado, Luis Alfonso Rodríguez Carrero. E imaginarios y conformación de identidades políticas, apreciaciones sobre la política argentina, quien va a ser quien cierre esta mesa, Ezequiel Berlocchi. Pues yo creo que en términos generales, pues vamos a tener más o menos unos 15 minutos para la presentación, entre 15 y 20 minutos. Yo les pido estar presentes, ya que pues esta mesa tenemos el tiempo para hacer una conversación, pues digamos que muy sabrosa en torno a cada uno de estos temas que además son demandantes, importantes y muy interesantes para este grupo de trabajo. Entonces, de 15 a 20 minutos, estar muy pendientes de las indicaciones de tiempo, por favor. Y acto seguido, pues haremos una ronda de preguntas, una conversación, una discusión de más o menos unos 5 minutos. Pasamos a la siguiente presentación. Cosa que al final, si nos queda el tiempo, si contamos con el espacio, pues podamos nuevamente abrir la conversación en torno a estos temas que ustedes nos han planteado para la mesa el día de hoy. Entonces, pues dicho esto, les agradezco por favor silenciar sus micrófonos, gracias. Entonces, pues damos la apertura oficial de la mesa con Octavio Calderón, Ideal y Enajenación de la Política. Octavio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya me presento, el doctor Octavio Calderón de la Universidad del Valle de Puebla. Bueno, vamos a comenzar. Este trabajo, bueno, lo menciono desde un inicio, es de carácter teórico, ¿sale? También para tener
tener presente esto porque está más inclinado, está inclinado, mejor dicho, hacia lo que es la filosofía política, que es lo que en estos momentos me está interesando en términos de investigación. Entonces, quiero que tengan presente esto para la presentación, por favor. Voy a iniciar. Si pueden ver la presentación, no tienen ningún problema, ¿verdad? Si no, me lo indican, por favor. Se está viendo la Gracias. diapositiva 1. Gracias. Bueno, empiezo planteando todo esto desde un aspecto histórico, ¿no? Porque es importante entender que pues, la humanidad en sí lleva pues, ahí lo que yo denomino como un devenir, ¿no? Desde los inicios de las civilizaciones, ¿no? Es importante mencionar eso, hasta las sociedades actuales, ¿no? Y como parto desde este principio filosófico, pues me interesa dividirlo como lo tengo a continuación, ¿no? Hablo desde el tema de la armonía, ¿no? Un punto de origen aquí como de este tipo dialéctico, ¿no? Si nos direccionamos hacia el pensamiento de los griegos, ¿no? Sobre todo Heráclito, ¿no? Que para mí es fundamental para entender esta forma en que estoy planteando mi trabajo. Entonces hablamos de una armonía, de un punto de origen, ¿no? Que es precisamente cómo las personas, ¿no? Los seres humanos se empiezan a integrar como sociedades, ¿no? Como grupos. Y es importante esto a partir del sedentarismo, ¿no? Este proceso que radica sobre todo en generar vínculos entre individuos, entre personas, ¿no? Luego vemos aquí que tengo yo un punto de inflexión y esto a mí se me hace muy interesante y lo denomino como opuestos porque lo represento cuando surge lo que es la autoridad, ¿no? Alguien que impone de alguna manera su pensamiento o de alguna manera impone también el orden, ¿no? Eso es importante. Lo que a su vez genera lo siguiente, que es la contradicción, ¿no? Una tensión que se va resolviendo principalmente a través pues de la evolución de la misma sociedad, de temas de revoluciones que sabemos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? A partir de que hay dominantes y en algún momento dejan de ser, ¿no? Y hay cambios ahí. También el tema de la adaptación, que considero que es lo que se ha dado en las últimas décadas, ¿no? Más que una evolución o una revolución, es una adaptación, hablando ya del tiempo actual. Y por último, el devenir, que es ese constante cambio, ¿no? Que se va dando dentro de las sociedades y que va a continuar, ¿no? Eso que queremos pensar, ¿no? Entonces, este es el inicio, digamos, desde este planteamiento del devenir histórico. Ahora tengo que mencionar que estoy considerando este estudio de la política como ideal y enajenación desde una relación que tiene esta originariamente con lo que es la ética, ¿no? O sea, hablando en términos conceptuales. Manejamos hoy en día el concepto de ética política y nos direccionamos más hacia el tema de pensar en el buen manejo del gobierno o en que los actores políticos o los gobernantes, etcétera, actúen de manera eficaz o con valores, ¿no? Aunque muchas veces tendemos a confundir lo que es ética con moral, ¿no? La ética nace de la voluntad individual y la moral pues surge en contextos sociales, sobre todo también culturales. Entonces es importante entender esto, cómo ver que la política está ligada a la ética, porque la política, si nosotros lo retomamos desde un principio filosófico y desde los griegos, entendemos que para Aristóteles, ¿no? Que es fundamental en estos estudios, plantea que la política es un acto natural del ser humano, ¿no? O sea, está incrustado al referirse al ser humano como un animal social, ¿sí? Y la política es la herramienta que tiene este animal social para mejorar o para crear los procesos de socialización, ¿no? Entonces aquí consideramos esto, ¿no? La parte de la ética y cómo esto impulsa a la generación de comunidad. Continúo. Hablamos aquí de la sociedad política e inicio con este tema de la comunalidad, ¿no? Hablamos de este principio que plantea Aristóteles y nos dice que esta comunalidad es un tema más de una necesidad natural que tienen los individuos, ¿no? No tanto de un tema de convicción o de ideología, ¿no? Él habla simplemente de una necesidad
natural por integrar una sociedad, ¿sale? Pero sí lo ve desde dos posibilidades, a partir de este tema de la convivencia y de la adecuación que se puede dirigir este término de la comunidad, como también puede haber una imposición, ¿no? Que creo yo surge a partir de la figura del Estado. También eso es importante. Ya vimos la ética, ya vimos la política, y ahora entramos a entender el tema del Estado. Y aquí surgen otros niveles a partir de esta idea del Estado, ¿no? La jurídica, que considero es la que se impulsa después. Bueno, tenemos un proceso ahí entre la Edad Media, ¿no? El renacentismo, este tema de la Edad Obscura, ¿no? Con la cuestión de la religión y un avance muy lento de la humanidad en términos de conocimiento, impulsado ya en la última etapa y que da pauta a este nuevo proceso que es el Renacimiento, que viene acompañado con el tema de la Ilustración, y que a su vez viene impulsando lo que se conoce como el justnaturalismo, ¿no? Que es aquí fundamental porque sí se empieza a cuestionar, ¿no? la realidad del ser, ¿no? En términos del ser humano y su verdadera intencionalidad, ¿no? Hablamos de este planteamiento, de este cuestionamiento de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, y ahí a partir de eso empiezan a teorizarse todo en torno a la convivencia social, a su organización, a las formas de gobierno, ¿no? Y tenemos para esto dos grandes principios que son Maquiavelo y Hobbes, ¿no? Para entender este proceso y la formalización sobre todo de los estados, que si bien se había dado con los romanos a partir del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, es decir, que tiene derechos y obligaciones, esto desaparece con la Edad Media, pero vuelve a surgir a partir de esta idea del justnaturalismo, ¿no? Bueno. Luego tenemos ahí el proceso del mercantilismo, donde se empieza ya a valorar un régimen político porque se empieza a distinguir lo que es en sí el carácter de Estado, el carácter público, con el carácter privado, ¿no? Y entonces a partir de eso el Estado tiene que imponer cierta idea, ciertos principios de cómo manejar la autoridad del gobierno a partir de un régimen político. Y aquí es cuando empiezan a moverse, a cambiar, ¿no? Lo que eran las monarquías absolutistas, que al final de su periodo se están volviendo lo que se considera como monarquías republicanas. Y ya la última etapa que considero aquí de la sociedad política es el tema capitalista, ¿no? ¿Por qué lo relaciono con los procesos electorales? Porque si bien la representación es una herramienta de la democracia como la utilizamos nosotros, también se volvió dentro de este tema digamos, del manejo, dentro de un ambiente, como podemos decirlo, de la mercadotecnia, de la política, ¿no? Vender y comprar la imagen de la política, y a partir de eso que lleguen diferentes tipos de gobiernos. Continúo. Bueno, tenemos el proceso histórico de la política. Bueno, hablábamos en un inicio, la civilización a partir de la Grecia y toda la idealización que se puede dar del ser humano y de su forma de pensar, ¿no? Y los conceptos, bueno, podemos decir occidentales, pero es lo que nosotros manejamos también al haber sido colonia de una nación europea. Luego, a partir de esto, la formación de las ciudades-estado, ¿no? También importante para un carácter mayor de lo que es la política y la autoridad. Luego los estados a partir del Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germano, ¿no? Las monarquías absolutistas, los imperios absolutistas, el proceso de los estados-nación, ¿no? La República Francesa, el Estado Alemán, el Imperio Ruso, entre otros, ¿no? También porque, bueno, por ejemplo, los ingleses que continuaron siendo monarquía, pero es interesante esta formación de los estados-nación. Y luego tenemos las naciones contemporáneas a partir de la posguerra, ¿no? Que se da un proceso ahí. Y en estas etapas se va modificando lo que es la idea de la política. Y vamos viendo cómo pasamos de un ideal a una constitución en cuanto a un territorio, a una pertenencia, una identidad. Luego empezamos a ver cómo se generan entes que yo denomino como metasociales o suprasociales,
que regulan a los individuos, en este caso los estados-nación, que es un reconocimiento entre estos individuos, entre estos estados que se van reconociendo la existencia del otro, y por último las naciones contemporáneas que empiezan a darle apertura a lo que es la sociedad civil formal, ¿no? Porque si bien la sociedad civil la conceptualizamos con el liberalismo político, aquí adquiere una formalidad, sobre todo en el tema de los grupos. Continúo. El espacio político, ¿no? Hablamos de la forma en que se va delimitando el acceso de los individuos a la política. Primero hablamos de un sistema patriarcal que radica en el tema del servicio, ¿no? Servir al padre, ¿no? Y la idea. Luego el tema de la autoridad y esta discusión entre la soberanía, si es la soberanía realmente popular, la soberanía general o la soberanía de un individuo. Digo, en particular, por ejemplo, me gusta la idea que maneja Stuart Mill sobre la soberanía de las masas, ¿no? Donde se reconocen las individualidades. El tema de la representatividad con una sociedad civil que se va organizando y que le ha dado entrada a lo que es la democracia como concepto ya aplicado, ¿no? La democracia para los griegos era un ideal. Y por último, el tema económico, ¿no? Con esta idea que manejó Schumpeter de la democracia económica, ¿no? Y ya que se da a partir de estos modelos de desarrollo. Continúo. Aquí en la parte del texto pongo un poquito el tema de Maquiavelo, Hobbes y John Locke, porque quiero que se entiendan estos procesos entre lo que es la idea del príncipe, ¿no? Que a lo mejor representa ese padre, ¿no? La idea de Hobbes, que es el Estado, y John Locke, que representa precisamente el liberalismo político, donde entra esta sociedad civil, ¿sí? Entonces es importante considerar esto. Continúo. Nos vamos ya a la parte, digamos, doctrinaria, ¿no? Hablamos de la teoría política, como se los mencioné, ¿no? El tema del animal social aquí, de los individuos, y que tienen esa necesidad de organizarse, pero a su vez también tienen la capacidad de ejercer su voluntad, ¿no? Lo que muchas veces podemos pensar nosotros que contrapone el orden social, pero la idea precisamente de este trabajo es que entender que el orden social viene de la voluntad de cada uno de nosotros como individuo de formar una sociedad. Y sin embargo, creo que esta se ha visto muy limitada o ya es mínima porque estamos acostumbrados a que el Estado nos diga cómo actuar. No tenemos esa capacidad de por nosotros mismos establecer relaciones sociales, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Más allá de las, a lo mejor, que entran en valores de amistad, ¿no? De amor, que es otro tema, pero ya en sí, el grueso de la sociedad en cuanto al comportamiento y en cuanto a la adecuación de las relaciones se ve muy limitada por el Estado, ¿no? Él es el que nos direcciona bajo los argumentos actuales de que entramos en un orden de representación, ¿no? Política que se puede poner ahí a discusión. Bueno, entonces, por eso menciono aquí la personalización del poder político, ¿no? De este ente autónomo que ya se los había mencionado yo, del Estado, y cómo esto va transmutando la realidad y la vida política. Hablamos de diferentes corrientes, el racionalismo, la filosofía política, el contractualismo, que se refiere a ese naturalismo del que les hablé, el deber ser, ¿no? De la misma política, la ética, la democracia como ideal y la relación Estado y poder político. Viene el Estado como este ente suprasocial y el poder político como estos individuos a los que permite el Estado tomar el control de sí, ¿no? Esta idea de Leviatán que tenía Thomas Hobbes. Entonces aquí vemos cómo se va suprimiendo esos valores colectivos y ese juicio consciente, como lo menciona ahí, como lo menciona Hildebrand, y se empieza a dar esta automatización de los individuos. Continúo. Bueno, la política la debemos que entender como esta constante interpretación de la vida social, ¿no? Adecuación que va sufriendo la vida social conforme las sociedades van desarrollándose, ¿no? Así debería ser, ¿no? Tendríamos que plantearnos si realmente seguimos evolucionando como sociedad, o lo único que avanza es el tema económico, ¿no? Que viene acompañado de las tecnologías, la ciencia, que en un principio eran un impulso para el desarrollo de la humanidad, o así deberían ser, y hoy se vuelven una causa de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, y caemos a este tema de
del cambio político, los modelos económicos, ¿no? La urbanización, ¿no? La sobrepoblación, ¿no? La industrialización, todos esos factores con los que va avanzando la sociedad, pero si realmente tenemos que cuestionar si realmente existe este fondo de la política, ¿no? Hablamos aquí ya de la etapa sociológica, ¿no? El funcionalismo, el estructuralismo, la teoría crítica, y aquí ya entendemos el ser de la política, ¿no? Desde, digamos, esta relación con la realpolitik, la democracia moderna, ¿no? El concepto de ciudadano y un mercantilismo ya aquí lo podemos ver ya desde la dirección del imperialismo, ¿no? Como se llegó a conocer, o actualmente lo que es la globalización, ¿no? En términos generales. Y tenemos lo que es ya la ciencia política como esta disciplina que surgió a partir de la sociología. Si bien algunos consideran que viene de Maquiavelo, pues era otro tema, ¿no? Maquiavelo está dentro del contractualismo, ¿no? Aquí la ciencia política ya es este tema de cómo utiliza los datos, cómo los maneja y los va adecuando dependiendo. Aquí también relacionado al trabajo, lo que me cuestiono es si esos datos realmente indicadores son en función de la sociedad y de su mejora, o en función de que los estados se sigan consolidando, ¿no? Y es aquí los cuestionamientos que a mí me surgen, y vamos viendo cómo estos van generando nuevos conceptos teóricos, ¿no? Por ejemplo, la rational choice, la teoría sistémica, ¿no? Los sistemas políticos, el tema del costo-beneficio, ¿no? La cientificidad de la política en ese sentido del uso de la información, ¿no? Los espacios sociales y electorales, ¿no? La relación entre estos que buscan el poder político y los ciudadanos, ¿no? Hoy en día muchas veces vemos el atraso que tienen los ciudadanos respecto a esta relación, ¿no? entre ese sector político, ¿no? Como si lo queremos ver, me cuesta trabajo hablar de ellos como una política real, ¿no? Y la realpolitik es el tema del acto gubernamental en función de todos estos procesos de representación, etcétera, ¿no? Y el capitalismo como el modelo que le da forma a todo esto a partir de las relaciones comerciales, ¿no? Que sabemos que son importantes y que también van suprimiendo, ¿no? la capacidad de la socialización, porque existe un régimen de competencia, ¿no? Entonces ves al otro como tu competencia, no tanto como esa persona que te puede ayudar a que tú logres tu plenitud dentro de una sociedad, ¿no? Entonces es importante. Y ya por último, bueno, tenemos esta contraposición teórica que hago yo de las unidades de análisis, ¿no? Por el lado de la filosofía vemos la naturaleza humana, ¿no? El accionar político, esta relación de lo cosmológico con lo ontológico, ¿no? Desde la filosofía griega, los principios éticos entre el ser como que constituyen al ser político, ¿no? Insisto, la voluntad, ¿no? Todo un análisis ahí, por ejemplo, que hace Kant, que a mí se me hace interesante respecto a la voluntad. La democracia como el deber ser, ¿no? En el sentido de cómo lo manejaba Platón, ¿no? Las ideas de que la democracia solamente es un ideal, ¿no? Como forma de gobierno muchas veces no permite realmente una sociedad plena, ¿no? Él lo manejaba que todo tipo de gobierno tiene que ver el beneficio de todos, ¿no? Ese es el ideal. Ya como forma aplicada, pues se ve de manera distinta. Y todo esto da contenido a lo que es la filosofía política. Y del lado de la ciencia, pues ya analizamos las instituciones políticas, los resultados de la acción política. Aquí hablamos de la figura gobierno, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, que anteriormente era el Estado, ¿no? En el sentido ya de quien controlaba todas las instituciones, ¿no? Y tenemos una diversificación de instituciones muy grande, y esta diversidad pues, nos permite ver cómo las sociedades van creciendo, ¿no? Van aumentando sus necesidades. La práctica política, ¿no? Lo que mencionábamos de la realpolitik, ¿no? Gobernabilidad, gobernanza, estas ideas que se empiezan a manejar, y donde, insisto, el valor se enfoca hacia los gobernantes y no tanto hacia los miembros de la sociedad, hacia las personas. Los procesos electorales, ¿no? que devienen muchas veces en la legitimación de esos gobernantes o de los estados, ¿no? Y a pesar de que las sociedades no salen adelante de manera uniforme, se siguen legitimando estas estructuras, ¿no? Bueno, y todo esto entra dentro de la ciencia política.
Esto último, del lado de la filosofía, pues hablamos ahí del fondo de los estudios aristotélicos, entre lo que es la política y la ética, y del lado de la ciencia, parto yo, bueno, ya hablé de la sociología, pero también parto yo del surgimiento de lo que es el Estado de Derecho, que es ahí importante, ¿no? Por eso meto ahí a Kant y a Hegel, que fundaron de manera formal lo que es el Estado de Derecho. Bueno, intenté hacer mi exposición lo más breve posible para no tener estos problemitas del tiempo, entonces aquí finalizo. Digo, me faltó mencionar todo lo que venía abajito, pero creo que en términos generales está claro lo que quería exponer. Ya tengo las referencias. Muy amables, es todo. Muchísimas gracias, Octavio. Muy interesante la presentación, sobre todo porque nos recuerda ese recorrido necesario teórico que a veces obviamos en esto de los estudios de política y que a mí siempre me ha generado interrogantes frente a lo que entendemos por política versus lo que entendemos por lo político. Y ahí uno encuentra claves en ese recorrido que tú haces bastante interesantes frente a esta discusión que me parece a mí es muy necesaria, ¿no? Entonces, pues voy a abrir el espacio para comentarios. No sé si Zoom, la verdad, funciona con manitos, entonces bien pueden, por favor, habilitar su micrófono, comentarios, preguntas que tengamos para Octavio. Tenemos 5 minutos. No sé si alguien quiera preguntar. No veo a nadie pidiendo la palabra. Tal vez, y ya como para que nos pueda redondear un poco, Octavio, me Octavio, gustaría... Ah, ok, bien. ¿Quién es? Luis Alfonso. Luis Alfonso. Dale, Luis Alfonso. ¿Cómo estás, Octavio? Saludos igual para usted, Caro, un abrazo desde Venezuela. Hola. Te quería preguntar, Octavio, vi una relación muy interesante entre la visión que tienes desde la filosofía con esa mirada aristotélica. Y entonces quería preguntarte, ¿pudiste revisar en algún momento los postulados de Cornelius Castoriadis? ¿Por qué? Porque Cornelius Castoriadis, que es justamente el padre de las teorías del imaginario radical, se enfoca y de por sí es reconocido como el segundo Aristóteles de la humanidad. Y trabaja el tema de la política de una manera muy interesante. Y quería preguntarte justamente por qué él, en uno de sus textos que se llama La ventana al caos, este pequeño texto, hace una alusión a algo que usted planteaba allí sobre esas visiones o esas polarizaciones que se vienen dando desde el campo político. Y él lo estudia desde el liberalismo y el marxismo. Entonces quería preguntarle, ¿qué piensa? Vi que habló del liberalismo. Ahora, ¿cómo enfoca esa visión hacia el marxismo? Sí, muchas gracias, Luis Alfonso. Como quería yo direccionarlo más hacia el tema filosófico, ¿no? Sí, entiendo lo de Castoriadis, que tiene una visión más estructuralista, ¿no? Como tú bien mencionas, ligado al marxismo. Mira, de hecho, en mi idea del deber ser, ¿no? Sí considero como esta cuestión comunal muy, muy importante, ¿no? Desgraciadamente yo la visión marxista también la ingreso dentro de este tema del Estado, ¿no? Si vemos, para Marx la figura del Estado es muy representativa dentro del orden social, ¿no? Podemos irnos a los debates que tenía él, por ejemplo, con los anarquistas, ¿no? Esta discusión que llegó a tener con Bakunin, ¿no? Respecto a la figura del Estado. Entonces, por eso no le puedo no le puedo dar ya una dirección hacia el marxismo, porque es como reconocer que el Estado es una figura necesaria, ¿no? Y aunque yo a lo mejor voy ahí como, no sé, sonar un poquito exagerado, y no estoy dentro del anarquismo tampoco, sí considero que la sociedad tiene que buscar mecanismos naturales por ella misma para generar estos vínculos sociales y estos procesos de socialización, ¿no? Yo consideraría que el Estado tiene que perder ahí mucho peso, ir perdiendo peso, que tiene que de alguna manera canalizarse
hacia la sociedad. Desgraciadamente, como este es un trabajo teórico, pues no puedo yo meter todavía estos conceptos prácticos, ¿no? De un tema de aplicación. A lo mejor más adelante, ¿no? Si la vida me lo permite, lo podría yo hacer. Entonces, insisto, veo al marxismo, ahí lo meto más yo desde la teoría crítica, porque me gusta mucho cómo manejaron, bueno, que estos que salieron estos teóricos dentro del marxismo, por ejemplo, cómo maneja Adorno y Horkheimer el tema de la autoridad, ¿no? Empiezan a hacer sus estudios sobre el autoritarismo, ¿sí? Derivados de todos estos procesos que se dieron durante el siglo XIX, ¿no? A inicios del siglo XIX. Entonces, por ahí más o menos, pero también es poco lo que manejo en ese sentido, ¿no? No sé si resolví la pregunta o quieres como aclarar otra cuestión. No, está muy bien, Octavio. Es justamente esa la visión que comparte Castoriadis, que los dos polos efectivamente contradicen los principios de la democracia y que justamente ha llevado a unas irrupciones, porque ambos miran a lo material y dejan de mirar al sujeto, que debe ser el centro de la sociedad. Gracias. Sí, perdón, voy a agregar algo. Sí, por ejemplo, ahí también el tema, me gusta también cómo lo maneja Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt también habla mucho sobre el tema de la personalidad, ¿no? Y es ahí también algo muy, muy importante. Sí, también ella entra dentro de esta corriente de la teoría crítica, aunque no está tal cual ahí considerada, ¿no? Pero sí es importante. Bueno, gracias. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Luis Alfonso. Si igual tenemos tiempo al finalizar, podemos profundizar la conversación, sobre todo desde esa mirada que acaban de plantear ustedes de las individualidades y las pluralidades también que aporta mucho a esta conversación. Bueno, pues le vamos a dar paso entonces a Luis Ignacio Arbezú, un contenido simbólico de la democracia, el caso de la República de Siena. Muchísimas gracias, Carol. Muy buenos días a todos. Una pregunta, ¿se ve bien la presentación? ¿Se alcanza a ver bien? Se ve bien, sí, señor, Okay. Yo la estoy viendo bien. Ya, Entonces, como lo notaron, yo voy a ir enviándoles como unos mensajitos sobre el tiempo en el chat. Entonces, pues puede iniciar, doctor Ignacio. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos por estar aquí y por dedicarnos este pequeño pedazo en la mañana. Bien, bueno, quisiera comentarles que todo esto va a empezar precisamente a partir de un libro que es El Infierno y el Paraíso, presentado por Lucian Fez en los años 1976, en el cual se va a manejar prácticamente lo que es el contenido de la política simbólica desde el punto de vista de la escuela francesa. La escuela norteamericana, recordemos todo lo que habla de política simbólica, se centra principalmente en lo que serían más aspectos, digamos, semióticos, mientras que la escuela francesa tiene que ver con todo lo que de alguna manera representa los contenidos que hacen movilizaciones sociales, ¿no? Que impactan culturalmente en la sociedad y cómo esto afecta, ¿no? Y curiosamente en esta obra, precisamente el ejemplo que él utiliza, parte del cuerpo, es precisamente este mural que les voy a presentar de Siena, ¿no? Aquí lo presentaba desde el 76, me llamó la atención. Y bueno, lo presentamos aquí. ¿Por qué es interesante tratar es un mural, ¿no? Que fue pintado en el año 1300, estamos hablando del siglo XIV, ¿no? En el cual por Lorenzetti, lo que planteaba sobre todo era cuáles eran las características para un buen y un mal gobierno, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo, y hoy en día el mural se conoce así como la alegoría del buen y el mal gobierno. En algún tiempo se llamó diferente y en esa época incluso se llamaba distinto, vamos a comentar un poquito por qué. Pero lo interesante aquí es precisamente esos contenidos simbólicos que le dan precisamente el sentido a la cultura y a los imaginarios, cómo la gente piensa, genera sus ideas, las mueve y actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, simplemente voy a hacer una cosa sencilla, yo sé que todos ustedes lo saben, pero rápidamente, la ciudad de Siena se encuentra en la Toscana está al norte de Italia, ¿no? Al norte de Roma, perdón, ¿no? Y fue fundada precisamente por los hijos de Remo, ¿no? Cuando Rómulo mata a su hermano, a Remo, Senio, que era uno de sus hijos, junto con Asquio, van para allá, ¿no? Y de hecho, la imagen de Roma, que recordarán que es una loba, precisamente amamantando dos niños, encima se va a tomar también la misma idea de esta imagen que la van a llevar precisamente los hijos, ¿no? Por Senio se va a llamar Siena, precisamente la ciudad, ¿no? Como iban cabalgando en un caballo blanco y uno negro, pues la barzana, que es el escudo de Siena, finalmente adquiere esos dos colores, ¿no? Si en algún momento en un partido de fútbol ven a las gentes de barras
auriblancas que están jugando y no es precisamente la Juventus, pues puede ser que el Siena el equipo que esté ahí, ¿no? De alguna manera. Ahora, entre las cosas curiosas de la ciudad de Siena es que al igual que te pasa en todas las ciudades latinoamericanas, formadas y creadas y organizadas después del descubrimiento de América o de lo que pasó en ese entonces, lo que sucede es que en nuestras ciudades casi siempre el centro está formado por la Plaza de Armas, ¿no? En la que por un lado está el poder de la autoridad trascendente, que sería la catedral, por otro lado el poder del rey o de la representación, que sería el Palacio Municipal, los portales donde se da de alguna manera el comercio, ¿no? Curiosamente en Siena no es así. En Siena hay dos grandes plazas. Una plaza que sería la plaza encargada principalmente del Duomo, donde está la parte trascendente, y otra que es la plaza pública, cosa ya bastante curiosa porque entonces hay una división entre estos dos. Otro elemento importantísimo de esto es que los murales básicamente son profanos. Y esto es rarísimo, porque en la Edad Media, y sobre todo en la Alta Edad Media, recuerden que la Alta Edad Media es la primera y la Baja es la que está más cercana a nosotros. En la Alta Edad Media, precisamente hablar de murales en los cuales no aparecen motivos religiosos, más que tres virtudes que aparecen aquí, teológicas al final, pero que realmente en todo el mural no hay nada relacionado con esto. Pues es una cosa curiosa, y por eso me llama particularmente la atención, ¿no? Como último detalle nada más, el toscano, que es el origen del italiano actual, o sea que el equivalente del castellano para nosotros sería el equivalente del toscano para los italianos, ¿no? Un poco para que entendamos la importancia de esto, ¿no? Sí, en el camino hacia el norte, ¿no? El camino que salía de Roma ya era muy importante. Ahora, lo curioso de esto es lo siguiente. La República de Siena fue un estado creado a partir, y hablo de estado creado a partir de una comunidad autogobernada. Pero la comunidad autogobernada era de los años 900. Es decir, estoy hablando de prácticamente un milenio antes de la presencia de Carlos Marx, por ejemplo. Estamos hablando de una comunidad autogobernada. Entonces, esto llama mucho la atención, que precisamente va a dar origen a que en 1125, ¿no? Se defina precisamente como una ciudad diferente, de gobierno distinto, reconocida por el Sacro Imperio Romano, que recuerden era la parte de los alemanes, la época de la que querella de las investiduras en la que peleaban los estados papales con los estados alemanes, por ejemplo, y además como un estado totalmente independiente. Va a ganar su independencia en 1260, precisamente a partir de lo que va a consolidar su autonomía con su más grande enemigo, que era Florencia. Y curiosamente, en esa batalla de Montaperti, ¿no? Que finalmente logran la independencia los sieneses, ¿no? Van a aprovechar para festejar los 100 años de la batalla, bueno, primero para festejar, sí, 100 años de la batalla, la traducción de su constituto. Otra cosa es interesante, había marcos jurídicos desde la antigüedad que regían algunos estados y algunas ciudades. Siendo una ciudad que tenía el constituto sienese era bastante conocido y además era un texto escrito, pero curiosamente y realmente era escrito en latín. Entonces, para celebrar precisamente la batalla de Montaperti, lo que van a hacer este es nada más un detalle para comentar que 500 años duró la República hasta agosto de 1554, que la pierde precisamente por cargo de Felipe II. Y luego voy a hacer referencia a esto porque es importante. Bien, entonces, primero una comuna declara su independencia y tiene en 1179 una constitución escrita. Pero para festejar precisamente los 100 años estos y de Montaperti, deciden que la constitución escrita sea vulgarizada, sea traducida al vulgo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea traducida al toscano. No se den cuenta de lo que estoy diciendo. Todos los textos en la Edad Media eran escritos en latín o griego, principalmente en latín, sobre todo en el mundo occidental. Entonces, hablar de la traducción, de la vulgarización de un documento es tremendamente raro. Hablar de esto en el siglo XII es rarísimo, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que va a implicar? Pues un mayor conocimiento precisamente del marco jurídico, lo que va a ser la actuación del Estado y la comunidad, lo cual va a dar un tremendo desarrollo social a una comunidad en la que estamos hablando de esa oscura Edad Media, ¿no? Y esto creo que llama particularmente la atención. Después vamos a hacer otro tipo de comentarios sobre la importancia de esto y los casos que desarrollan. Solamente quisiera en la parte de abajo que ve 1487, el reinado de Pandolfo Petrucci. No sé si vean mi cursor como lo estoy manejando, porque es importante esta parte, porque esto va a tener una repercusión importante en otros lugares, principalmente en Florencia. Bueno, hasta aquí digamos más o menos para una general, una fotografía del Constituto sienese, ¿no? Traducido al toscano, y este es, digamos,
La plaza, el espacio, ¿no? La maqueta donde se encuentra, el mapa donde se encuentra este mural de que le estoy hablando. Y además quería hacer una cosa, en el primer piso del Palacio Público. Siempre, Roberto, tus stickers son espectaculares. Por favor, silenciamos los micrófonos. Me regalas Roberto. una sonrisa, sí. Y a él, Roberto, tienes el micrófono habilitado. Gracias. Ok, entonces lo que tenemos aquí curiosamente es que en esta primera planta vamos a tener el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Federal. En la sala, perdón, el judicial. En la sala del Mapamundi actualizaba prácticamente lo que era el Congreso, formado por cerca de 300 personas, que definían, estoy hablando de un Congreso de 300 personas en 1100 algo, o sea, siglo XII, si damos cuenta de lo que estamos diciendo. La sala de los 9 era el Ejecutivo, donde el ala del Potestad, como en la actualidad era la ejecución de esto. Y la sala del consistorio era precisamente la parte judicial. Todo esto se encontraba en esta parte de la ciudad que gobernaba todo lo que era la ciudad y la región 7. Bien, esta es la sala del Mapamundi, ¿no? Donde está una pintura pintada precisamente por Simone Martín en 1325, que da entrada a lo que va a ser ¿cómo se llama? La sala de los 9. Perdón, aquí en la sala de los 9 se encuentran los murales. El mural del buen gobierno está aquí, lo que sea la estructura del buen gobierno, que es el mural norte. Impacto en la ciudad y en el campo está en esta parte, y en esta parte todo el mural es el mal gobierno. Aquí está la iluminación, y la sala de Mapamundi está aquí. Lo que vamos a ver ahorita es esta parte, y luego vamos a pasar por aquí para entrar a esta sala y explicar cómo está el lugar. Entonces, esta es la parte del Mapamundi, donde se juntaban cerca de 300 personas. Ya no hay Mapamundi en este lugar, así se llamaba, desapareció, no sé por qué, pero ya no está ahí. Pero lo que está ahí de la pintura de Marquito, que es la maestra, ¿no? Tiene una cosa interesantísima. Es la Virgen con el niño, que es el único elemento, digamos, esto no es lo que vamos a comentar hace un momento, pero hay una frase que es particularmente interesante y que reinaba en todo el evento que es este y la frase es esta: Dilite justicia en judicatis terra. En estas 5 palabras del libro de la sabiduría se concentra exactamente la responsabilidad de lo que es un gobernante. Amen la justicia quienes gobiernan la tierra. Y la clave del mural no es otra cosa más que la justicia, que es lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Bien, pasamos ahora hacia el mural. Esta puerta que vemos aquí es como si hubiéramos pasado del Mapamundi para la parte de los 9. O sea, quizá aquí se van a dar cuenta, el tamaño del Mapamundi es muy grande en la otra sala comparada con esta. Es la parte norte donde está el mural que les hago referencia. No voy a explicar todo porque es muy, muy complejo, pero en esta parte voy a explicar este pedazo nada más, que es donde se da aquí, donde ven esta ola de personas caminando, el concepto de lo que entendemos como democracia. Estamos hablando del siglo XIII-XIV. Bien. Y esta es la parte del mal gobierno, del otro, el mural del otro lado, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar en esta parte y vamos a hacer un análisis de esta parte. Aquí es donde está la alegoría de lo que hace referencia a lo que sería la democracia. En primer momento, pues aparece una cosa curiosa cuando lo empezamos a interpretar. Un gobernante y su esposa, ¿no? El gobernante y la mujer y el hombre, ¿no? Y este es un gran error. Muchos de las gentes que lo comentan, entre ellos el mismo Esfés, cuando plantea el libro que se había comentado hace un momento, hablan de esto. Y es un error. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una república. Y en la república no hay reyes ni reinas. En la República las decisiones son tomadas por un consejo, que es el Consejo de los 9, que se forma aquí, y después 13, 14, porque han cambiado de número, pero un consejo que finalmente toma las decisiones. Pero lo curioso de esto es que las imágenes no hacen referencia al gobernante, hacen referencia a la estructura de un Estado, a la estructura de una organización política. Y empieza en esta parte que es la de la justicia. Primer elemento, cuando hablamos de la justicia, normalmente nuestro contenido, porque aparece, es la figura de Temis, de la Temis griega, ¿no? Pero además la Temis griega muy particular, porque si vemos la Temis que había en Atenas, por ejemplo, resulta que algunas imágenes, la Temis no es ciega ni tiene los ojos tapados. Algo para nosotros, en cualquier escuela de historia, por ejemplo, o de derecho, el concepto que tenemos de Temis es la diosa con los ojos vendados o ciega, ¿no? Por un lado la espada y por otro lado la balanza, ¿no? En la balanza está el acto jurídico y el hecho jurídico. Si el acto y el hecho jurídico están equilibrados, no hay problema. Si están desequilibrados, entonces está la espada del otro lado, ¿no? Este es nuestro concepto de Temis, nuestro concepto de justicia. Bien, este es el concepto de justicia que tiene la República de China. Aparece la balanza, efectivamente, pero por un lado aparece la frase que vimos hace un momento. Por eso es importante comentar la frase, porque el centro está aquí. A lo mejor lo alcanzan a ver, si no se los juro, dice: Divite justicia en que judicatis terra. Ese es el centro. Amen la justicia quienes gobiernan la tierra.
Pero curiosamente, al principio uno podría pensar, bueno, la justicia que tiene un ángel bueno, malo que está castigando y un ángel bueno que está premiando. No, esta es la justicia con sus diferentes manifestaciones. Esta es la justicia distributiva, que es la tenis que conocemos. La tenis que manejamos en la actualidad es esta, la justicia distributiva que corta cabezas y corona cabezas. Es exactamente lo que vemos en esa balanza, ¿no? Que si corresponde con el acto, pues va bien, y si no, pues está la espada. Y aquí está. Pero por otro lado, tiene la justicia conmutativa, que está dando a los representantes económicos de la sociedad financieros todavía hoy, el sector de los centros financieros más importantes de Italia y de Europa, y el comercio, que eran las actividades de la ciudad, y les está dando las medidas. No basta con que se actúe justamente. Se requiere de un ordenamiento jurídico y de medidas justas, de indicadores justos, para que esto tenga una correspondencia. Y este es un gran aporte. Y estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Después de Cristo. O sea, insisto, obscurísima edad media, ¿no? Pero lo curioso de esto es que además la justicia no está ciega. La justicia está observando algo. Y está observando lo que está aquí arriba, que es la sabiduría. La imagen de la sabiduría es impresionante. Pero además nos presenta otra cosa más interesante. Fíjense, la sabiduría con dos elementos. Por un lado, la llave, ¿no? Y por otro lado, la escritura. ¿Qué es la ciencia y la tecnología? La ciencia es la generación de conocimiento. La tecnología es la aplicación práctica del conocimiento. Repito, la sabiduría tiene la generación de conocimiento y la aplicación práctica de conocimiento, cuya llave corresponde exactamente con el fiel de la balanza. Aquí está la sapiencia, ¿no? Y curiosamente, está la justicia que premia y castiga, la justicia distributiva, la justicia conmutativa, ¿no? Y por otro lado, la imagen de la justicia, a lo mejor opinión de ustedes, me pareció una imagen bellísima, ¿no? Un rostro bellísimo que a mí siempre me encanta. Pero lo curioso de esto es el punto que viene, si ve la imagen más abajo. Con los pulgares está truqueando los platos de la balanza. Esto es interesantísimo. Perdón, o sea, la justicia está truqueando, o sea, la justicia no está haciendo las cosas correspondientes a lo que ve del marco jurídico y al hecho, o sea, está juzgando esto. Pues es interesantísimo y quisiera manejar un detalle rapidísimo. Tengo un amigo que su padre era juez en Moroleón, aquí en Guanajuato, en una ciudad de México. Y resulta que en los años 60 descubrió una vez a un viejito, marihuana en su casa. Había ido a pedir una orden de cateo, ¿no? Y el cuate pues lo había aceptado, y el viejito se lo lleva, ¿no? Y empieza a decir, bueno, señor, ¿y esto de quién es? No, pues mío, señor. Y bueno, ¿dónde lo consiguió? No, pues mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde empieza la casa, ¿no? Como decía la canción de Alberto Cortés, ¿no? O sea, yo la sembré, ¿no? Ah, usted sembró esto, sí, estoy hablando de los años 60. ¿Y para qué la quiere, no? Pues puede ser para las riumas, ¿no? Ay, ¿cómo? ¿Para qué? Pues para fumar. Pues ¿para qué es? Pues para eso, ¿no? Entonces le dice, oiga, señor, ¿cómo se da cuenta que le hace daño? Ay, señor, tengo 80 años. Ya ahorita sí, esto no me hizo daño antes, no me va a hacer daño ahora, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y por qué fuma, no? Y entonces le empieza a explicar que el señor había participado en la División del Norte durante la Revolución Mexicana y que antes de cada batalla, pues pasaban el cigarro para darse valor. Entonces le encontró modo. ¿Y cuántos fuma? Un cigarro al día. Todas las noches llego, me paro mi cigarro, me lo fumo y realidad virtual hasta el día siguiente. Era claro que el tipo no lo estaba engañando. Era claro que el tipo estaba diciendo la verdad. Era claro que el tipo era resultado de una fatalidad gracias a la cual los mexicanos hoy estamos aquí, porque gracias a la gente que dio su vida ahí, nosotros estamos en este momento. Sin embargo, era cierto que el marco jurídico decía que el señor era productor, consumidor y poseedor de estupefacientes. Le digo, ¿y qué hizo tu papá? Pues lo entambó. Yo dije, hijo, qué poca abuela, eso que pensaron ustedes, yo lo pensé en feo. Dije, ¿de verdad lo metió al tambo? Dice, pues sí, pues era juez, lo tenía que encerrar. Y ahí se quedó, no, lo cerró, se fue y todo el día estuvo trabajando hasta el día siguiente y encontró a los 2 días la manera de sacarlo. Había habido una falta en su proceso y lo sacó. Dije, wow, eso es un juez. Alguien que aplica el marco, que sabe que está, pero cuando se da cuenta que está cometiendo una injusticia, la corrige y no descansa hasta que la corrige. Esto significan los pulgares de la justicia observando la sabiduría. No es ni siquiera la balanza la que libera la justicia, sino la vista de la sabiduría, que es la realidad del conocimiento y su aplicación. Y de aquí salen 2 cuerditas que van a llegar a otro personaje todavía más bello. Esta es la imagen de la justicia, como comentábamos hace un momento. Y aquí van las 2 cuerdas que salen de las balanzas y que llevan a la concordia.
La concordia, que además en italiano, igual que en español, o sea, concordia quiere decir con el corazón al lado, ¿no? Pero también con el juego de palabras sería similar a decir con la cuerda, ¿no? Y en italiano pasa una cosa similar, ¿no? Esta concordia tiene un rasero, ¿no? Podría ser todos parejos, pone la cuerda y la pasa a los cuales van caminando en procesión, que son ciudadanos italianos, ¿no? Para que de esta cuerda que va pasando de mano en mano en todos, pasando de mano en mano en todos, ¿no? Se forme principalmente el cetro de lo que va a ser este personaje. Es decir, es esta comunidad la que le da significado al cetro de esto que puede ser el gobernante. Del rey, no, este es el bien común. ¿Qué es el bien común? CSCB. Recuerden ustedes que los romanos tienen SPQR, ¿no? Senatus Populus Quae Roman. O sea, que quiere decir por la voluntad del Senado y el pueblo de Roma, ¿no? Si ustedes ven las películas de romanos, siempre aparece eso. Sí, todos son imperiales, pero aparece eso, ¿no? Es más, si van ahorita a la ciudad de Roma, ¿no? Las alcantarillas dicen SPQR, ¿no? O sea, por el Senatus Populus Quae Roma, ¿no? Esto que establece lo que es prácticamente la comunidad romana, en Siena es la comunidad sienense, o Senaro, la ciudad de la Virgen. Es exactamente lo que dice. Esta es la ciudad de Siena. Es el bien común de todos. Las instituciones que les permite vivir como tal. El Estado que les da forma. Y este es formado y dominado por un cetro que está fundamentado en una comunidad que llega alrededor. No sé si me explico lo que trato de decir. Para que se den una idea, el Estado moderno va a surgir a partir de los convenios de Westfalia. Los tratados de Westfalia van a dar en el 1600. Y se reconoce por primera vez que la soberanía no solamente depende de Dios, sino directamente al príncipe, sino que se reconoce al pueblo. Este principio soberano que viene desde la escuela de Salamanca, curiosamente enseña 300 años antes, era una realidad. Bien, cierro con esto, bien con los puntos aquí que vienen del príncipe. Si hay alguna pregunta, quizá lo comentaré más adelante para aprovechar esta parte. Pero quisiera cerrar con esto, porque es importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de la fundación de la ciudad y la pérdida de la República va a ser con Felipe II? Pues, ¿qué creen? La fundación de la ciudad de Puebla, que es donde está la universidad donde yo participo, ¿no? Fue fundada un poquito antes por el gobernante anterior. De hecho, la cédula real la va a establecer la reina, que es Isabel de Castilla, bueno, perdón, Isabel de Portugal, que es la esposa de Carlos. Y va a ser en 1531. Pero lo curioso es que la fundación de la ciudad va a ser concebida como una república de agricultores españoles en 1531. Una república en nuestra América. Una república que además con un concepto que se entendía en sí en otra parte del mundo y que en esa época, un poco después, se va a integrar precisamente a lo que va a ser todo el reino de los Austria. Pero curiosamente, esta cédula de Medina del Campo, la cual incluso tenemos una copia aquí en la ciudad de Puebla, que es esta, ¿no? Firmada por Isabel de Portugal. Pero no solo eso. Acabamos de conmemorar hace un poco más de 300 años de la fundación de la República de Indios de Cholula. Es decir, no solamente había una república de españoles, sino que aquí en Puebla, la otra ciudad, era una república indígena, en la cual se autogobernaba precisamente con sus representantes. Estamos hablando también de una época en la que curiosamente comentamos muchas cosas interesantes. Bien, estamos trabajando este punto y creo que esto es un ejemplo clarísimo para nosotros de lo que es precisamente la generación de imaginarios a través de la política simbólica, cómo estos influyen en la vida cultural y cómo estos hacen dos cosas. Uno, reflejan la mentalidad de una época y por otro lado inciden en ella y proyectan su comportamiento al futuro, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas a comentar. Hemos trabajado, el mural es bellísimo, tenemos un trabajo interesante sobre esto, espero que les guste, que les llame la atención, y en la medida de que su paciencia nos soporte, pues con mucho gusto podríamos platicar más de esto. Muchas gracias, Carol, y muchas gracias a todos los compañeros. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. No sé quién quiera tomar la palabra para poder conversar con el doctor Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, perdón, a todos, a todas. Bueno, primero felicitarte, Ignacio, muy buen trabajo, muy buena exposición. La verdad que conocía el mural, pero no conocía todos estos detalles que te estoy contando y fueron fascinantes, muy, muy buenos. Sí. Primero felicitarte por el trabajo. Mi pregunta es más que nada de tipo metodológica, o algo que a mí me interesa y que tengo varios problemas con mis propios trabajos, mis propios estudios. Yo también trabajo en la cuestión iconográfica,
más que nada con las propagandas, y me cuesta entrar desde una perspectiva metodológica de cómo trabajar los imaginarios en la iconografía, en las imágenes. Y quería preguntarte cómo abordaste este problema metodológico en tu trabajo, en tus estudios, sobre todo bueno, en esto que nos estés comentando recién, o sea, cómo encaraste la parte metodológica fundamentalmente. Sí, bueno, muchas gracias, Ezequiel. Qué gusto volver a saludarte después de que nos vimos un poquito en la mañana. Muchas gracias. Voy a aprovechar incluso para comentarte una anécdota sobre este punto, ¿no? La forma de entrada es que yo fui discípulo de Luciano Fez. Entonces, empecé por la política simbólica. De hecho, él dirigió mi tesis de doctorado. Entonces, de alguna manera, ya traía gusanito de toda la vida, ¿no? Entonces, hemos estado viendo las cosas así, ¿no? Pero pasó una cosa curiosa. Yo trabajaba aquí en Veracruz y después de que Lula da Silva sacó todo esto del desarrollo a partir de la base, ¿no? Y que empezaba a sacar toda la parte de los municipios y luego la parte de los niveles medios de autoridad y luego la parte alta. Surgió que se hablaba desde lo local, no sé si te acuerdas. Aquí en México surgió todo un programa para el desarrollo desde lo local. Y una de las cosas que trabajaba era precisamente el buen gobierno. Trabajaba con otros aspectos: política, económica, social y sustentabilidad. Y la parte política se llamaba buen gobierno. Entonces, yo el mural lo había visto, pero no lo recordaba. Uno de mis compañeros en la oficina me dice: oye, Pide, ¿ya viste que está esto del mural? Vamos viéndolo. Entonces bajamos los dibujos de internet, lo trabajamos, hicimos una interpretación y escribimos un artículo que nos publicaron precisamente aquí en Veracruz, y yo sugeriría, por favor, que nadie viera, y si lo ven, que lo vean con mucha paciencia y con mucha inteligencia, ¿no? Porque escribimos una serie de cosas, bueno, que van a pasar. 2, 3 años después, tengo la oportunidad de estar en Roma con mi familia, y me invita una amiga de una de mis hijas a ver el mural. Entonces, yo quisiera que te imaginaras la escena en la cual llego ahí con mi familia, ¿no? El conocedor, el sabio, el experto, ¿no? A explicarles a los neófitos, ¿no? Lo que es el plano. Ella me regala un libro, ¿no? Que pues yo pensaba comprar uno grandote con imágenes, ¿no? Y me dice: mi hija, no vayas a comprar nada porque te va a regalar un libro, ¿no? Entonces, cuando lo vi dije: no era el que había pensado, pero bueno, está bueno. Total, me lo traje para acá, para mí. Cuando empiezo a trabajar, encuentro un amigo que me dice: yo tengo una amiga que trabajó el mural, y me da el nombre, ¿no? Mariela Carlotti, ¿no? Dije, bueno, pues empecé a buscar en internet, encontré una conferencia de ella, y cuando empiezo a ver la conferencia de ella, me doy cuenta que yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. O sea, el mural tenía mucho más cosas, ¿no? Que lo que estaba viendo. Me pareció impresionante todo lo que había. Y me di cuenta de que metodológicamente había cometido un error a la antepuse el patrón paradigmático a lo que estaba descubriendo. Entonces, al anteponer el patrón paradigmático a lo que estaba descubriendo, lo que privaba era mi patrón paradigmático. Entonces, en ese artículo, yo lo que estaba haciendo era diciendo: pues sí, aquí está el gobernante, aquí está el bueno, aquí está el malo. Esto de los angelitos bueno y malo, yo lo escribí en ese artículo. ¿Sí me explico? Y me equivoqué. No es así, ¿no? Entonces me di cuenta que hay dos formas de investigar, ¿no? Una forma de investigar es para demostrar, ¿no? Para dar la contundencia, para justificar una situación, y otra para descubrir la realidad. Entonces lo que hice aquí fue que lo abordé de la segunda manera. Dije, bueno, voy a ver qué me dice, y a ver de qué se trata. Tiene unos versos de los cuales no pudimos trabajar ahorita, pero hay una riqueza incluso en versos abajo, y hay 3 versos de cada mural y una serie de cosas que es interesantísimo para entender todo el mural. Y cuando lo empiezas a ver, pues resulta que el mural empezó a hablar, ¿no? Y entonces me di cuenta que ya no era lo que yo pensaba, ¿no? Sino lo que estaba diciendo. Empieza a descubrir todo esto y dices: caray, o sea, sí, pero vamos, la pregunta concreta, el planteamiento: ¿cómo abordas metodológicamente esto? Mi problema fue que yo abordé primero anteponiendo mi patrón paradigmático y cometí un tremendo error. Y entonces lo que hice después fue que traté de ver qué decía el mural antes para ver qué decía, qué pensaba yo, y la sorpresa fue maravillosa. Creo que ha sido muy interesante. No sé si te contesté, Ezequiel. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Muchísimas Ignacio. gracias. Gracias. Gracias, doctor Ignacio. Gracias, Ezequiel. Sin duda alguna queremos profundizar más en este trabajo, así que esperamos poder contar con otros espacios para esto. Muy interesante. Bueno, pues seguimos con la presentación de César Cancino, de la cultura política al imaginario social, nuevas claves para su estudio. Yo voy a solicitarles, vamos a ajustarnos un poco en tiempo para poder escucharnos e incluso para poder conversar. Entonces, si les parece, vamos a ajustar la presentación más o menos sobre 15 minutos
y los 5 minutos para la conversación y la discusión. Quisiera corroborar si se encuentra César Cancino en la mesa. No, no lo veo conectado. No, creo que no. Entonces, si estamos de acuerdo, Luis Alfonso Rodríguez, los patrimonios en los imaginarios, política ciudadana y de Estado. Luis Alfonso, ¿quisieras compartirnos tu presentación? Yo hace un momento vi a Luis Alfonso conectado. De hecho, fue el que preguntó ahorita. Ay, debe ser que tuvo algún problema de luz, de energía. Bueno, entonces, Ezequiel, te concedemos la palabra. Y pues chévere si podemos conversar un poco más mientras de pronto Luis Alfonso recupera la conexión. Entonces, Ezequiel, con la presentación Imaginarios y conformación de identidades políticas, apreciaciones sobre la política argentina. Entonces, Ezequiel, tienes la palabra. Bueno, buenos días nuevamente a todas, a todos. Este es un trabajo, ¿verdad? Me quedó muy extensa la ponencia, porque quise comentar un poco dos proyectos que vengo trabajando. Uno, en verdad, más o menos me obligaron a presentar, para poner algo en el proyecto en el que estoy, mi directora dijo, bueno, por presentar en algún lugar. Así, bueno, son más que nada ideas, por eso no traje ninguna presentación ni nada, porque son trabajos que están muy incipientes. Si bien yo vengo trabajando la cuestión de los imaginarios sociales hace ya bastante tiempo en mi trabajo de doctorado, trabajo más que nada, mi principal preocupación o la entrada de alguna manera a la cuestión de los imaginarios tiene que ver con una preocupación mía, que es cómo se legitiman los gobiernos. Yo soy politólogo, y de ahí mi preocupación por el tema de la legitimación. Considero que incluso en las actuales democracias, el mero hecho del voto no es una primera instancia de legitimación, pero que la legitimación se construye constantemente. Si bien no trabajo cuestión democrática, yo trabajo más que nada la experiencia dictatorial en nuestro país, en Argentina, la última dictadura del proceso de reorganización nacional, que también ahí hay una cuestión muy interesante porque el grueso de los trabajos, de las investigaciones sobre esta cuestión está muy anclado en el entramado represivo, en el terrorismo de Estado, pero he encontrado que hay instancias por parte de este gobierno dictatorial. Bueno, ahí un poco la entrada al tema de los imaginarios sociales, y en la ponencia que les traía hoy para compartir con ustedes, no abordo precisamente el tema que estoy trabajando en mi tesis de doctorado, sino trabajo otras cuestiones. Uno, un proyecto de investigación que empezamos este año a trabajar, que está más anclado con la cuestión de la construcción de la idea de nación en Argentina en el siglo XIX. Y la segunda cuestión tiene que ver con un análisis de coyuntura actual en nuestro país. Tiene que ver más con una cuestión de la polarización, la extrema polarización en la que estamos, la Argentina está atravesando en los últimos 15, 20 años aproximadamente. Y ahí es donde yo entro en la cuestión de la construcción de identidades políticas. ¿Por qué? Porque en esta primera hipótesis que yo construyo cuando empiezo a trabajar en los años 70 en Argentina, bueno, me doy cuenta que es necesario construir legitimidad, instancias de legitimación, y estas instancias de legitimación son muy variadas. Y una de las instancias de legitimación tiene que ver con la construcción de identidades políticas, que es lo que yo presento hoy en esta ponencia. Fundamentalmente, bueno, ahí tuve varios problemas de cómo entender la cuestión de las identidades políticas, cómo definir las identidades políticas, ¿no? Y sobre todo enmarcándolas dentro de esta teoría de los imaginarios sociales. Entonces, en un primer momento, yo me paro en lo que trabaja un sociólogo argentino que se llama Gerardo Buicarles. Él plantea, bueno, y dice, bueno, que las identidades políticas se pueden considerar como aquel conjunto de prácticas sedimentadas configuradoras de sentido. Esto a mí me viene bien, esta definición que plantea Buicarles, porque considero que los imaginarios sociales, una de las principales
objetivos, uno de los principales fines que tienen es dotar de sentido a la realidad. Acá me paro mucho del trabajo de Virgil y Luckman, sobre todo. Entonces, bueno, trato de hacer conciliar distintas teorías, distintos enfoques. Vuelvo a repetir, son todos trabajos exploratorios, meramente exploratorios, y que todavía no hay nada definido, y seguramente sean cosas para ir revisando a lo largo del tiempo. Abu Carles también trabaja dos cuestiones muy interesantes que tienen que ver con, una cuestión interesante que es las dimensiones de la identidad política. Y esto me sirve a mí para ir achicando un poco y definiendo, tratando de identificar y de encontrar cómo se constituyen las identidades políticas, ¿no? Y acá él habla de estas tres dimensiones que son, por un lado, la alteridad, en segundo lugar, la representación, y en tercer lugar, la perspectiva de la tradición. La cuestión de la alteridad es lo que desde la teoría de los imaginarios sociales más se ha abordado, más se ha trabajado. Rubén Ditus, Miguel Ángel Carretero tienen varios trabajos sobre la cuestión de la alteridad. Y en mi trabajo lo que yo me propongo hacer es trabajar más en profundidad esta primera cuestión de la alteridad. Porque tiene que ver también con una cuestión muy propia de la cultura política argentina o de la historia política argentina, que es la extrema polarización y la exacerbación de las alteridades. Por eso también buscar la propuesta que presenté en el workshop tiene que ver con analizar, por un lado, el siglo XIX, concretamente una coyuntura muy particular del siglo XIX, que es una vez que pasada la etapa revolucionaria, que podemos identificar entre 1810 y 1820, con la caída del gobierno central. Entre 1820 entonces y 1860, 65 aproximadamente, hay una serie de tensiones al interior del Río de la Plata. Argentina como tal todavía no está definida, y en estas tensiones que podemos resumir entre las formas de gobierno en pugna, que era la centralista o unitaria y la federal, van construyendo distintas identidades, ¿no? Y ahí es donde se exacerba las alteridades. Un poco el objetivo del proyecto de investigación que hacía referencia al inicio de mi exposición. ¿Cuáles son los soportes, o cómo se identifican, o cómo se construyen estas alteridades? ¿Y por qué me paro también en la cuestión de la alteridad? Algo importante que me olvidé de mencionar. La alteridad es importante fundamentalmente porque nos va a construir un nosotros, o un yo, enfrentado a un otro, ¿no? A un alter. Un alter entendido como un otro, y acá podemos también enfocarlo de distintas perspectivas, ¿no? Siempre hablando de una construcción política. Desde la posición más clásica, como la de Carl Schmitt, que él entiende la diferencia de la política entre amigos y enemigos, que va a ser en buena parte, en el siglo XIX fundamentalmente se va a entender las identidades políticas en términos precisamente de amigos y enemigos, ¿no? Un enemigo también que debe ser eliminado. Volviendo a repetir, el siglo XIX es un siglo, sobre todo en la política argentina, extremadamente violenta, y el uso de la violencia política como una herramienta política es muy marcado durante todo el siglo XIX. Y después tenemos otras perspectivas más actuales, como la que plantea Chantal Mouffe, que retomando a Carl Schmitt, bueno, que ella habla de modelo agonístico, ¿no es cierto?, entre adversarios, ya no son más enemigos, sino adversarios, se debe entender en la actualidad, que es un poco la otra pata que traía yo en la ponencia. Actualmente, ¿no? Ya no consideramos al otro como un enemigo, sino como un adversario. No hay una cuestión en las construcciones imaginarias actuales, una vocación de eliminar al otro. Pero sí hay unas cuestiones en la alteridad de cómo van marcando, cómo van construyendo las identidades, ¿no? Yo hablo de construcción de identidades por la positiva y por la negativa. Por la positiva es remarcando, resaltando los atributos propios, ¿no?, de este yo, de este nosotros, y por la negativa es al revés, marcando, resaltando los atributos negativos del otro. Entonces por oposición el yo o el nosotros se constituye se constituye la identidad de ese yo o ese nosotros. Vuelvo un poco al siglo XIX, perdón, estoy yendo y viniendo de un lado para el otro. Tendría que haber planificado mejor
la ponencia y verla, verme centrado en un solo tema. Pero bueno, quise abarcar muchas cosas, y cuando uno quiere abarcar mucho, poco aprieta. En el siglo XIX, entonces, ¿cuáles van a ser los principales soportes donde se van a construir las identidades políticas? Bueno, fundamentalmente mediante la difusión de libros, de ensayos, de algunas también gráficas. Muchas veces yo le preguntaba a Ignacio por la cuestión de la iconografía, porque en el siglo XIX, en los medios de comunicación, en los periódicos o en los folletines, empiezan a aparecer algunas caricaturas fundamentalmente, donde precisamente se basa en esto, ¿no? de atacar al otro, fundamentalmente en estos atributos negativos, y también resaltando los atributos positivos del nosotros. Yo me caracterizo un poco también un libro en Argentina muy conocido, que es Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Es un texto también coyuntural, que lo publica en 1845 como una respuesta al gobierno de Rosas, y ahí ese libro es muy interesante porque él va caracterizando constantemente al otro, ¿no es cierto?, al gobierno de Rosas, a los federales, por extensión, como salvajes, como violentos, y ahí recurre también a la figura de Facundo Quiroga, que era un caudillo riojano que había muerto unos años antes de la publicación del libro, y un poco lo pone como paradigma, ¿no es cierto?, de lo que es el caudillaje, de lo que es lo que son los gobernantes federales, y bueno, claramente el principal de ellos, que era Juan Manuel de Rosas. Muy interesante porque constantemente Sarmiento le achaca la cuestión de estos salvajes, estos violentos, que no tienen la cuestión de la civilización entendida como el uso de la razón, etc. ¿Por qué es interesante esto? Fundamentalmente porque Rosas hace exactamente lo mismo en relación a la identidad política unitaria. Todos los documentos oficiales del gobierno de Rosas van a estar encabezados por la leyenda que dice muerte a los salvajes unitarios. Entonces ahí vemos cómo la cuestión del salvajismo, de la barbarie, es utilizada por ambos contendientes en la política para descalificarse mutuamente. Ahí yo creo que en relación a la cuestión del siglo XIX hay que trabajar mucho, y me voy a centrar obviamente en la cuestión argentina, cómo se fueron construyendo la identidad nacional, que es el tema predominante en Argentina del siglo XIX, y donde yo creo que también la cuestión de los imaginarios sociales, en los estudios sobre la construcción de la identidad argentina, que hay muchísimos trabajos, no se les da mucha cabida, ¿no? Es la cuestión de cómo se construye esta identidad nacional, y fundamentalmente las identidades políticas, cómo van influyendo en la construcción de una identidad nacional también, sí, identidad nacional. Entonces, bueno, un poco la idea en relación a este primer tema del siglo XIX tiene que ver con cómo construir, cómo identificar estos tipos de identidades, y acá voy a hacer una pequeña, muy breve mención a cuestión metodológica, ya que le había preguntado a Ignacio. Yo me más de un enfoque hermenéutico, interpretativo, como plantea por Ricoeur, sobre todo porque trabajo mucho con fuentes escritas, especialmente con discursos, bueno, ensayos como el caso de Facundo, pero también encontré varios poemas, canciones, tanto del bando unitario como del bando federal, y ahí se van también identificando distintos atributos, construyendo también estereotipos, algo que me olvidé de mencionar, la alteridad también se construye en base a estereotipos, etc. Y después, bueno, volviendo al siglo XXI, en la actual coyuntura, yo me paro también un trabajo este trabajo sí está extremadamente en pañales, muy en ciernes, tiene que ver con la cuestión del uso de las redes sociales en la política, y cómo hoy por hoy en Argentina del siglo XXI, creo yo, todo el mundo, las redes sociales son elementos de construcción de identidades políticas. Nuevamente, parándome desde la metodología, del marco teórico que aporta Avoid Carles, trato de aplicarlo, bueno, como el principal soporte actualmente de las identidades políticas son las redes sociales. Y lo que yo planteo en el trabajo es cómo los memes, sobre todo los memes más humorísticos, replican esta misma cuestión que veíamos en el siglo XIX.
la cuestión de cómo identificar a un yo, a un nosotros enfrentado a un otro, ¿no? Y cómo también por la positiva y por la negativa se van construyendo determinadas identidades. Claramente no estamos hablando ya en términos como decía anteriormente, de eliminación al otro, en términos smithianos, estamos más ya en un marco agonístico, pero es muy interesante ver, porque a lo mejor unos memes, generalmente la idea, bueno, ver, provoca cierta risa, ¿no es cierto? Memes generalmente son humorísticos, tienen el objetivo de divertir al otro, pero si sacamos la cuestión de lo humorístico que está en la superficie, y excavamos un poco más en la cuestión de los imaginarios, de lo que representa, de ahí también mi pregunta a Ignacio por la cuestión de cómo focalizar o cómo analizar la iconografía, cómo focalizar las imágenes, que también me acordaba un poco de lo que planteaba Ignacio, los memes generalmente son imágenes unidas también a alguna frase. Y ahí es posible identificar algunas características de las alteridades que se van construyendo en Argentina. Fundamentalmente, para traer un ejemplo, la cuestión de la honestidad. No sé si están muy enterados o enteradas de la situación argentina. Hay una polarización focalizada en dos actores políticos, fundamentalmente, el kirchnerismo, que es una especie de herencia del peronismo, y la alianza Pro Cambiemos, que estuvo gobernando nuestro país hasta hace muy poquito tiempo, con el gobierno de Mauricio Macri, que es derrotado en las elecciones de 2019, y vuelve a ganar después de 12 años de gobierno la alianza del kirchnerismo. Y ahí también la cuestión de la honestidad, porque constantemente durante el gobierno del PRO se le achacó al kirchnerismo el hecho, bueno, de algunos hechos o presuntos hechos de corrupción. Entonces, constantemente la cuestión de la honestidad va de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, identificando o en los memes que van compartiendo militantes o simpatizantes, otra cuestión que me olvidé de mencionar, muy importante, que yo tomé estos memes de publicaciones de Facebook de militantes o simpatizantes de uno y otro espacio político. Ahí también esa cuestión ya me pareció más interesante, porque bueno, el hecho de compartir determinadas publicaciones marca también el posicionamiento de uno. Y ahí también nos permite entender cómo construimos nosotros y cómo construimos al otro. No sé si tengo un poquito más. Bueno, ya para ir cerrando, vuelvo a esta cuestión de la honestidad, cómo en uno y otras imágenes, en otros memes, van construyendo esta cuestión. ¿No es cierto? Es decir, ustedes son corruptos, y por el otro lado nosotros somos honestos, y viceversa. O sea, esa misma cuestión está en los dos, tanto en el kirchnerismo como en los simpatizantes del PRO de Cambiemos. Y como reflexiones finales, simplemente, creo que la cuestión de los imaginarios sociales es muy útil para explicar determinadas cuestiones de la política, del quehacer político, y en el caso particular del que yo les hablé, me parece, bueno, como futuras indagaciones, seguir ajustando sobre todo el marco metodológico, que creo que es lo que en aquellas personas que estamos interesadas en trabajar imaginarios sociales, lo que más debemos ajustar. Porque es un término que lo usamos, hay una frase de Francesca Randazzo, ahora se me fue de la cabeza la frase, pero me gusta mucho porque ella dice algo así como que los imaginarios sociales se usan cada vez con mayor frecuencia, pero no tenemos algunas herramientas, no podemos apreciarlos debidamente, algo así, dice Francesca Randazzo. Mil disculpas ahora se me fue la frase, una frase que me gusta mucho, la uso siempre y ahora se me olvidó. Pero allá hace un poco de referencia a esta cuestión, ¿no? Que usamos mucho el término de imaginarios sociales, pero no contamos con las herramientas adecuadas o más necesarias para trabajarlos, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco este tipo de trabajos, los compañeros que me precedieron, apuntamos un poco a eso, ¿no? A tratar de ir construyendo herramientas metodológicas para apreciar y para poder construir este herramental teórico que es claramente necesario y útil y tiene vigencia en el quehacer político actual. Muchas gracias y mil disculpas por los idas y vueltas.
No, muchas gracias a ti, Ezequiel. Pues bueno, tenemos nuevamente un espacio para preguntas, comentarios. No sé si alguien quiera tomar la palabra mientras alguien de pronto introduce la pregunta. Aprovecho para hacer una, pues, como para ir avanzando. La red está por sacar un libro sobre metodologías para el estudio de los imaginarios sociales. Esperamos que este libro salga pronto también, y allí ahí ustedes van a encontrar algunos avances de personas que hemos trabajado en la red y que hemos tratado como de hacer un aporte precisamente de esas inquietudes que han planteado ustedes en términos de bueno, y metodológicamente, ¿cómo aterrizamos todo este tema de los imaginarios? Teóricamente tenemos una cantidad de lugares desde donde podemos referir. Baeza tiene una apuesta propia sobre el estudio de los imaginarios y el acercamiento. Aquí desde Imaginarios Urbanos Silva también tiene una propuesta de acercamiento. Bueno, hay como varios escenarios, pero creo que cada uno de nosotros en esa preocupación ha hecho como sus propios aportes y ha planteado sus propias intencionalidades. Entonces, espero que cuando salga el libro, pues lo puedan leer y obviamente puedan aportar a futuras ediciones con lo que propiamente ustedes vayan construyendo también en este escenario. Creo que pregunta Arlet, te pregunta, ¿cómo defines la política? Entonces, Ezequiel, si quieres retomar esta pregunta y pasamos entonces con la presentación de Luis Alfonso. Bien, qué pregunta. Yo ahí tengo todavía como una especie de disyuntiva, si hablar de cómo debo focalizarlo en mi trabajo, estoy hablando, ¿no es cierto? Desde la política o desde lo político, que es algo que de la política viene tensionando hace tiempo. Te diría, a Arlene, creo que era la compañera que preguntó, que yo pienso la política, y ahora estoy dudando si es la política o lo político, pero tienen que ver más que nada con aquellas cuestiones que hacen, que tienen relevancia para la agenda pública, fundamentalmente, ¿no? Aquellas discusiones, cómo se construye cómo se hace la política, ¿no? La política en el sentido de cómo se construye en el barro de la política, como, por ejemplo, la cuestión de las construcciones de identidades tiene que ver más que nada, no tanto con la cuestión de la agenda pública, sino tiene que ver con cómo legitimar un proyecto político, cómo legitimar un movimiento social o político. Por eso estoy dudando si hablar de la política o de lo político. Que es una decisión teórico-metodológica que tengo que tomar y que no he tomado todavía. Pero iría por ese lado. Bueno, pues Ezequiel, muchísimas gracias por la presentación, por los aportes, y le doy paso entonces a los patrimonios en los imaginarios, política ciudadana y de Estado, de Luis Alfonso Rodríguez Carrero. Entonces, Luis Alfonso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va de nuevo? Bueno, en principio, déjame cuadrar la cámara. Lo voy a hacer a modo de diálogo también, no voy a mostrar la presentación porque tenemos fallas acá con el tema de la electricidad, entonces estoy trabajando desde una planta para poder comunicarme con ustedes. El tema justamente son los patrimonios en los imaginarios políticos ciudadanos y de Estado. Esto pensado porque en la universidad donde trabajo es una universidad pública, la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y nos ha interesado qué pasa con el tema de los patrimonios. Cómo hacer una valorización del patrimonio, y no solamente desde el patrimonio cultural, sino el patrimonio natural y el patrimonio turístico. Y visto eso desde las políticas de Estado, que no solo ocurre en Venezuela, sino que ocurre a nivel mundial, a escala mundial. Entonces, para poder entrar en el tema, es importante revisar la noción de imaginario
Dentro de imaginario, tanto la que plantea Cornelius Castoriadis desde lo que se llama el imaginario social, como la noción que plantea Celso Sánchez Cadetquí en lo que plantea como el imaginario cultural. Dentro del imaginario cultural, en Celso Sánchez Cadetquí, vamos a entrar a revisar lo que son los llamados patrimonios filogenéticos, aquellos patrimonios que responden al derecho consuetudinario, esa forma de cómo el ciudadano común se organiza. Pero ese desde la política del ciudadano. Ahora, para entender la política del Estado, vamos a revisar las normativas que se han venido planteando desde el Estado para el patrimonio cultural, el patrimonio natural y, por supuesto, el patrimonio turístico. Enlazando con eso, es importante también tener una visión que estos son universales concretos de lo que estoy hablando, pero ya al entrar a la praxis, a la revisión del contenido, nos vamos a encontrar que Se te apagó el micrófono, Luis Luis. Alfonso, tienes el micrófono apagado. responde propiamente a los imaginarios. Esos imaginarios son las prácticas, la praxis, es la manera de cómo se hace dentro de ese ciudadano en cada grupo social. Y esto es importante, que la noción de imaginarios no surge en Francia, sino va a surgir en Iberoamérica, específicamente en España y con gran realce en América Latina. Y en América Latina lo vamos a ver con Baeza, lo vamos a ver con Pinto y lo vamos a ver, por supuesto, con Aliaga. Porque son quienes van a fortalecer esa línea en un principio y luego se va a seguir expandiendo. Y finalmente, para entender, por tanto, al ciudadano, al político y a las leyes, es de la visión de Michel Foucault, y de esa manera poder llegar a una conclusión. ¿Por qué Michel Foucault? Porque Michel Foucault habla de esta triangulación de poderes, que es el ciudadano, el político y las leyes, eso que llamamos ciudadano común. Entonces, bueno, vamos a entrar a hablar ahora sí de lo que es el imaginario. Cornelius Castoriadis no va a distanciar la noción de imaginario respecto a la noción de imaginación, porque en la imaginación van a surgir dos grandes líneas de acción. ¿Cuáles van a ser las dos grandes líneas de acción que va a definir Cornelius Castoriadis desde esa imaginación? Él dice que hay una imaginación trivial y una imaginación radical. La imaginación trivial es esa, la que está en el cotidiano y en el espacio común. Sin embargo, esa imaginación, también está la imaginación radical que ya Aristóteles la había planteado, y es aquella, pero Castoriadis la refuerza y dice que es aquella que justamente genera una creación o también una reestructuración, pero en ambas se producen deslizamientos o desplazamientos. Desde esa noción, esas instituciones y esas significaciones van a estar marcadas, por tanto, en los patrimonios. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque el imaginario ya constituido, no como de un particular, sino el imaginario constituido como una forma o una estructura de la sociedad, es el que se va a dar a través de dos bases consustanciales, según el mismo Castoriadis, que son las instituciones y las significaciones. Y allí, por supuesto, va a aparecer el patrimonio, porque el patrimonio es una institución, y no hablamos allí de una institución material, física, sino estamos hablando de una institución como creación humana, que tiene una significación en cada grupo social. Ahora bien, de ese imaginario, en el imaginario social, Celso Sánchez Cadetquí va a abrir dos grandes líneas de acción. Y Celso Sánchez Cadetquí dice que el imaginario va a tener, ese imaginario cultural va a tener el continente y el contenido. ¿A qué refiere él con el continente? En ese continente refiere justamente al patrimonio filogenético, que es aquel patrimonio heredado que nos viene de nuestros antepasados y que está dentro de nuestra fili, dentro de nuestra propia identidad. Pero que ese patrimonio, a su vez,
es el que va a permitir encontrarnos con el pasado, construir un presente y mirar hacia un futuro. Ahora bien, ¿qué pasa con ese patrimonio filogenético o consuetudinario, como también se podría llamar desde el principio del derecho? Algo bien básico que a veces es un poco complejo de entender, pero pasa dentro de las leyes. La cultura, las sociedades, cuando se organizan, mayormente dejan, y allí es donde se corre el riesgo, que sean los políticos y que sean las leyes las que determinen qué es lo que se debe valorar y qué es lo que no se debe valorar. Y eso ocurre muchísimo en el patrimonio. Entonces, una política que muchas veces se mal usa, y en el caso nuestro es el fiel reflejo en Venezuela en cuanto a la valoración del patrimonio. Entonces, ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural y ese patrimonio turístico van a tener unas permeaciones bien enfáticas, porque el patrimonio como tal es aquella herencia. Pero cuando la llevamos a la cultura, es algo que lo fija. ¿Quién lo fija? Lo fija un político. Y muchas veces sin el vínculo con el ciudadano. Él decide qué es lo que van a declarar y qué no van a declarar. Igual pasa con lo natural e igual pasa con lo turístico. Y aún más delicado es con el patrimonio turístico. Miren errores garrafales como este frente a la UNESCO, que eso me parece grave, y la Organización Mundial del Turismo. Dos entes que son rectores, el uno del turismo y el otro de la cultura. En las políticas que ellos establecen como políticas bilaterales para la cantidad de países que están asociados, determinaron que el patrimonio cultural es el que va a sustentar el patrimonio turístico, pero ellos siguen declarando patrimonio turístico. Entonces, declaramos las calles de Ámsterdam patrimonio cultural. Es una gran interrogante. Y entonces entra a vivenciar los imaginarios, porque es un imaginario de una sociedad, pero el patrimonio cultural me habla de la moral y de la ética. Pero ¿dónde queda entonces el factor que determina el patrimonio turístico, que es el movimiento de masas y que es totalmente distinto como política? En esos imaginarios, por tanto, ya ahora vamos a adentrarnos dentro de lo que son los imaginarios desde los postulados que nos plantean en Iberoamérica. Estos cuatro grandes teóricos que les mencioné, que son Pintos, Baeza, Carretero y Aliaga, cuando comienzan a indagar sobre estos espacios, cada uno comienza a definir y a redefinir. En mi tesis doctoral me correspondió encontrar las congruencias y también las incongruencias dentro de los discursos de ellos para poder engranar a lo que yo quería llegar. Cornelius Castoriadis habla que los imaginarios tienen un principio básico y es el principio de la autocreación, pero en algunos momentos habla de la recreación. ¿Qué es la autocreación? ¿Dónde se genera esa autocreación? La autocreación se genera en sociedades particulares, igual a la recreación. Por tanto, es un hecho consustancial de una sociedad organizada y con entes creadores. En la política de Estado, el ente creador es comúnmente unos o unos muy pocos los que van a determinar qué es lo que se debe considerar y se va a consolidar como imaginarios, pero son imaginarios triviales. Realmente no se les pudiese llamar a eso que está determinado por las políticas de Estado un reconocimiento absoluto de ser un imaginario radical, sino responde más a lo trivial. Y por ello entra acá la presencia de Michel Foucault. Michel Foucault, él plantea que existe una triangulación de poderes. ¿Y cómo se da esa triangulación de poderes en la sociedad? Habla del político y de las leyes. Ese es el que parece que determina todo y el que ejerce todo. Pero el ciudadano común va a ser la tercera gran esfera. ¿Por qué? Porque ese muchas veces tiene la carta bajo la manga y es quien puede hacer cambios consustanciales en la sociedad. Por tanto, el llamado ahora desde el principio de la política
volviendo a Cornelius Castoriadis en su texto La ventana al caos, que lo mencioné hace un rato en una de las intervenciones, este pequeño texto, La ventana al caos, él tiene una referencia bien particular que lo hace a uno pensar y repensar lo que es un proyecto democrático. Porque él dice lo siguiente: a partir del momento que la democracia moderna intenta instaurarse, estas verdades compartidas por todo el mundo aparecen también en dos especies diferentes. El liberalismo, con el imaginario del progreso indefinido, y el otro, el marxismo, que proclama el carácter inevitable de una revolución que instauraría una sociedad donde el hombre podría dominar racionalmente las relaciones con sus semejantes y con la naturaleza. Pero esta afirmación que él hace es más grave aún. Ambos proyectos, liberalismo y marxismo, se desmoronaron, pues son intrínsecamente absurdos. Ambos expresan el imaginario de un control y un dominio racionales sobre la naturaleza y sobre la sociedad. Ambos se apoyan de manera explícita en la fantasía de la omnipotencia de la técnica. Para ambos, el centro de los intereses de la humanidad era la satisfacción de las necesidades materiales. Acá Cornelius Castoriadis nos hace reflexionar en torno a lo que es la visión de la política frente a los imaginarios, pero también frente al accionar político. Cómo a veces esas polarizaciones que parecen muy distantes unas de otras comparten las mismas bases y llevan a crear errores garrafales y problemas en las estructuras de poder y en las estructuras sociales fundamentalmente y del ciudadano común. Así que para concluir, ya para ir cerrando, porque Carol, eso me gusta, es muy puntual y le va asignando a uno el tiempo, eso me parece excelente, Carol, felicitaciones, porque eso es lo que va a permitir que sea de la mejor manera. Para concluir, el patrimonio es una herencia. ¿Y qué es ese patrimonio como herencia? Son nuestros imaginarios. ¿Quién constituye nuestros imaginarios? El ciudadano y no simplemente un político, donde el político también forma parte, pero que muchas veces en esa desmembresía que se va creando entre el ciudadano común y el político, las leyes que son por las cuales nos regimos en las sociedades supuestamente organizadas y estructuradas, porque están dominadas por la escritura, han llevado a ser tan controversiales que en distintos momentos de la historia, aunque se ha querido hacer cambios consustanciales en una mirada hacia el ciudadano, no se ha permitido. Y lo que hemos creado han sido unas sociedades estratificadas, unas sociedades desorganizadas y unas sociedades con un empoderamiento de muy pocos sobre muchos, donde comúnmente va a predominar la miseria y el absurdo. De esa manera, este trabajo que vengo realizando sobre los imaginarios y sobre los patrimonios culturales nos muestra que los patrimonios tienen que ser una manera para vivir y para revivir el espacio y el entorno donde estamos como cultura y como sociedad. Gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso. Disculpa, no quería apresurarte, solo que quiero que tengan la oportunidad de hablar contigo, de conversar sobre tu presentación y pues también que tengamos el espacio para tomarnos un café y mudarnos con tranquilidad a la conferencia central que está próxima a iniciar. Entonces, bueno, pues abro el espacio para que podamos hacerle preguntas a Luis Alfonso. Luis Alfonso es reconocido en la red porque profundiza bastante a nivel teórico, sobre todo en los postulados de Castoriadis, nos está planteando todo el tiempo cuestionamientos interrogantes en torno a los acontecimientos políticos de nuestra Latinoamérica. Entonces es una persona para generar contrapuntos bastante interesante. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas para Luis Alfonso, podamos planteárselas en estos 5 minutos. Creo que no. Perdón. Dale, Octavio, muchas gracias. Sí, gracias.
bueno, me parece muy interesante también. También hace rato quería comentar algo respecto a lo de Ezequiel, pero bueno, ahorita lo menciono. Se me hace interesante este tema, ¿no? Y sobre todo la cuestión del patrimonio, ¿no? Que se liga a este tema de lo que es el servir hacia a una autoridad, ¿no? El tema de quién dispone de los bienes que existen, y es algo, ¿no? muy interesante. Lo vemos desde la figura de Weber, ¿no? Cuando habla del patrimonialismo, ¿no? Que es ahí fundamental en la relación del Estado y la sociedad, y cómo el Estado se erige como el padre de la sociedad y controla todo lo que en ella se encuentra, o lo que ella puede disponer lo determina el Estado. En este caso, como hablaba también Ezequiel de la alteridad, bueno, a mí me gusta el otro término que es la otroriedad, ¿no? Que también reconocer esa diferenciación, ¿no? Esto que se maneja últimamente en temas de identidad de las naciones dentro de las naciones, ¿no? Digo, en el caso de México tenemos el tema de los usos y costumbres, ¿no? Que permiten en cierta medida a las comunidades manejar sus patrimonios, y que es interesante. Tenemos el caso también en particular aquí de los zapatistas, bueno, ahí con el debate pertinente, pero pues manejan una zona ahí, ¿no? Donde ellos manejan sus recursos. Sí, se me hace muy interesante también la parte que menciona de Foucault, porque Foucault tenía esta idea de los saberes ocultos, en el sentido precisamente de ver más allá en el fondo de cómo las comunidades tienen sus propias prácticas, y esto deviene a la posibilidad de encontrar nuevas maneras de organizarnos de manera social, ¿no? Entonces se me hace muy interesante esa parte que toca también ahí Luis Alfonso desde otro contexto teórico, ¿no? Y de una vez regreso a lo de Ezequiel. Me llamó mucho la atención también el tema de la legitimidad, porque, bueno, ya a lo mejor ya es un tema de interpretación, pero yo a mi parecer no puedo considerar que existe una mínima, una máxima legitimidad, ¿no? La legitimidad existe y para mí, punto, ¿no? O sea, cuando no hay legitimidad se deben de perder totalmente los gobiernos, o deben de cambiarse, ¿no? Creo yo. Entonces, eso es un tema ahí también de interpretación. Y ya por último, el tema también de las identidades políticas, ¿no? Creo que el fondo de la identidad política es organizarnos socialmente. Y creo que ahí lo que viene a entorpecer esos procesos a lo mejor puede ser más una construcción de la personalidad, pero creo que eso sí puede deberse a cuestiones culturales, ¿no? A cuestiones morales. En fin, ¿no? Son ahí interrogantes que me surgen respecto a las dos pláticas que nos dio Luis Alfonso y Ezequiel. Bueno, muchas gracias, ese sería todo. Muchas gracias, Octavio. Luis Alfonso, no sé si quieres reaccionar. Claro que sí. Me parece súper interesante, Octavio, que hayas hablado sobre el patriarcalismo y la legitimidad, porque efectivamente eso ocurre desde el tema de los patrimonios, los patrimonios en los imaginarios. ¿Qué es legítimo frente a un patrimonio? En las políticas de Estado, legítimo es aquello que se reconoce y se declara por una ley como patrimonio cultural, pero en las sociedades particulares, donde no están amarradas o ancladas, por ejemplo, en Venezuela hay comunidades indígenas que no reconocen ningún sistema político de gobierno, y ellos tienen su patrimonio cultural y lo reconocemos el resto de los venezolanos. Y eso pasa en muchos sitios. En el caso de Brasil también sé que ocurre lo mismo. Entonces, ¿dónde está la legitimidad en la valoración del patrimonio y del patrimonio imaginario? La legitimidad está en el reconocimiento que tiene el grupo social particular sobre ese bien y sobre cuánta identidad le genera esa legitimidad para ellos. Yo soy de un pueblito de acá del estado Mérida, y en ese pueblito ocurrió algo bien particular. En un momento se le quiso hacer una puesta en valor, una revalorización del espacio. Y la condición era que había que cambiarle el color a todas las casas y pintarlas todas de blanco. El pueblo lo dejaron pintar todo de blanco, pero duró solo un año. Al año siguiente la gente agarró y le colocó el color que le gustaba a cada una de sus casas, porque no formaba parte de su identidad el color blanco, sino que
tenían una manera de visionar la paleta cromática. Entonces, eso es el principio de lo que son los derechos consuetudinarios, distintos a las legislaciones que vienen implementadas desde la política de Estado y muchas veces inconexas con el ciudadano. Muchísimas gracias, Luis. Yo agregaría frente a eso que tú planteas, es que ustedes han planteado varias líneas que tenemos pendientes por seguir profundizando. Por un lado, lo de las legitimaciones, que lo planteó Ezequiel, y pues lo vimos aquí, por ejemplo, en Colombia con el tema del plebiscito fatídico de hace unos años, el tema, por ejemplo, de las identidades políticas y cómo de ahí podemos desprender un poco lo de la alteridad que lo planteó Levinas en su momento desde una visión ética que se afilia a esta discusión y conversación con lo político, a propósito de lo que nos estaba presentando Octavio hace un momento, que lo retoman Melish también, que Hannah Arendt también lo trabajó desde otras visiones dentro de sus postulados sobre qué es la política y sobre su mirada sobre el totalitarismo. Hay una nueva conversación que a mí me parece que tiene mucho que ver también con todo este plano de las representaciones, lo iconográfico, que ustedes lo han planteado de una manera muy bella, que lo vimos ya con la presentación del doctor Ignacio y que lo hemos visto de maneras, digamos que paralelas en estas dos últimas presentaciones, sobre todo con la de Luis Alfonso, y que está precisamente relacionada con aquello que se convierte patrimonio identitario, pero ¿a la voz de quién? Acá en Colombia nos pasó el sombrero volteado, que se convirtió en un patrimonio porque un presidente lo usó y fue un presidente que generó muchísima afiliación, pero pues es algo que a muchos tal vez no nos genera esa afiliación, porque además ya no es solo una afiliación identitaria, sino que además tuvo una cultural, sino que ahora tiene una connotación política muy fuerte, ¿no? Y eso también hace parte de las comprensiones. Y yo lo aterrizaría en un tema que no hemos recogido en esta mesa de hoy, seguramente ha salido en las otras y saldrá en los otros 2 días de mesa, y es el tema de la performatividad, ¿no? Sí. Cómo efectivamente todo lo que hemos venido conversando nos está llevando hacia ese escenario, lo plantea ahorita por los lados Ezequiel con Chantal Mouffe, pues también tenemos a Butler en la conversación sobre estas nuevas miradas acerca de la política, lo político y las identidades precisamente. Entonces yo creo que este es un grupo bastante complejo, pero complejo desde ese punto de vista sabroso en el que tenemos mucho para conversar, mucho para aportar. Y pues nuevamente les dejo abierta la invitación a todos ustedes para que participen en el grupo de trabajo. Esperamos que de esto que vamos a hacer esta semana surjan publicaciones, así que la invitación es que vayan preparando sus textos a modo de capítulos. Esperamos que ya tengamos algunas orientaciones para el próximo año. Estamos esperando que salga la primera publicación del grupo de políticas, que es un libro. Bueno, hay cosas por hacer, hay cosas que se están trabajando y todos ustedes quedan súper invitados. Yo pasé por el listado de asistencia para ver si teníamos a nuestro ponente César Cancino, no lo vi. Entonces, pues damos por cerrada nuestra sesión del día de hoy con muchos interrogantes, y yo creo que eso es lo más rico de lo que podemos dejar. No son certezas, sino preguntas abiertas para seguir profundizando. A todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia, por los aportes. Esperamos verlos los otros 2 días, mañana y el día viernes, que también tendremos mesa sesionando. Y pues los invito a la presentación de libros hoy a las 12:30, que estaremos allí también con el boletín, presentándoles unas nuevas apuestas que tenemos con el boletín, y pues a continuación nuestra conferencia central del día de hoy. Entonces, a todos que tengan un excelente día, muy bonito día, la mejor energía, y muchas gracias nuevamente. Agradecido contigo, Cindy, de verdad. Un abrazo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.